Buenos días, Natalie. Qué gusto de tenerla acá. ¿Cómo le va? Muy buenos I99. días, muy buenos días. Siempre contenta de poder visitar los micrófonos de I99 y poder hacerlo en esta ocasión de manera presencial. Decirles también que nos pueden ver en las cámaras, por la televisión, en CNT Play y en todas las plataformas @radio I99. Bueno, todo el mundo sabe que esta semana, o estamos se ha dicho, se va a presentar la solicitud para el juicio político al señor presidente de la República. Lo que nosotros jugamos una barbaridad y la gente no quiere, lo que dijo Ramiro hace un rato, la gente no quiere problemas, la gente quiere trabajar, pero quiere reacciones. No vamos a hablar del gobierno en sí, sino de la Asamblea. ¿Cómo está el clima en este momento? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que va a pasar esta semana hasta ello, hasta lo que le estoy diciendo? Importante reconocer estos anuncios que han realizado los colegas asambleístas, miembros de una oposición que ha sido carnívora, vamos a decir en este sentido, y que se ha alejado del deber constitucional y legal que tiene una oposición, que es básicamente señalar aquellos puntos con los que no estén de acuerdo y de la misma forma, en el mejor de los casos, proponer. No es definitivamente esto lo que podría asemejarse a una oposición institucional. Usted lo ha mencionado, recordamos que hace 10 días se aprobó un informe, muchos se han referido a este texto como mamotreto, básicamente para nosotros está bastante lejos de ser un documento de investigación y de definición de responsabilidades políticas, que es lo que le compete a la Asamblea Nacional en el marco de la fiscalización. Sin embargo, ya está anunciado en este caso, veremos qué es lo que contiene finalmente el documento como tal, y es importante que los ecuatorianos conozcan que una vez que ingrese a la Asamblea de manera formal, asumiendo que tiene todas las firmas que requiere, que está adecuadamente identificado, que cuenta con los proponentes, se va a la Corte Constitucional, y ese es el punto medular. ¿Por qué es el punto medular? Es el punto medular porque en este caso, recordemos un contexto brevísimo allí, antecedentes. El año pasado y el 2021, es decir, ya prácticamente 2 años, se han decantado por todo tipo de mecanismos, tratando de valerse de la ley, de forzarla en algunos casos, o en la mayoría de ellos, para evitar este paso por la Corte. Recordemos que el año pasado, este punto en particular, el que tenía que ver con la grave conmoción interna, no pasaba por la Corte. Entonces, por eso empezaron por ahí. Porque en alguna medida, al menos, reconocen que la Corte no está para prestarse a sus jueguitos políticos. Entonces, ¿por qué es importante? Porque la Corte va a recibir el documento y va a pronunciarse sobre esto. Y aquí es muy interesante entrar en este punto. No es estrictamente lo que hace, por ejemplo, el Consejo de Administración Legislativa, del que puedo hablar porque formo parte. Nosotros tomamos los documentos y revisamos requisitos de forma. Y básicamente, y lo podrían ver en cualquier acta de sesiones de esta naturaleza, revisamos que estén los requisitos. Requisito A cumple, requisito B cumple, requisito C cumple, se va al trámite. Pero no es así el caso. Ahora no es solamente una revisión tipo lista en ese sentido, checklist, sino que, llamado checklist, sino que de hecho realiza un análisis constitucional y emite un dictamen, que no es una cosa distinta que un criterio por parte de la Corte. Creo que está clarísimo, ¿no? Creo que está clarísimo. Si esto es una pregunta, me estoy adelantando y perdónenme que la haga, Natalie, pero usted es política, es una asambleísta y es una mujer que sabe política y la entiende. Si la Corte da el visto bueno para el juicio político, ¿usted cree que sería lo correcto llamar a la muerte cruzada? Diferenciamos aquí un escenario. El primero de ellos es que efectivamente habrá que ver primero qué es lo que presentan. Segundo, habrá que ver en qué momento lo presentan y habrá que ver el pronunciamiento efectivo de la Corte Constitucional, que actuará en la independencia que le corresponde. Que siempre lo hace. Y importante que se mencione el paréntesis en ese sentido, es una Corte distinta a la que en algún momento emitiera los pronunciamientos anteriores, y es también un momento distinto. ¿Por qué? Porque muchos han comparado este proceso con el que se siguió contra el ex vicepresidente Glass, que como asesora en ese instante conozco también de primera mano. Entonces, como asesora en ese momento de la bancada correspondiente a nuestro partido, creo. Entonces, ¿qué es lo que sucedía allí? Estábamos en un momento procesal absolutamente distinto. Ya se le había incluso levantado el fuero de corte al vicepresidente Glass.
y además teníamos no uno, sino varios casos judicializados en este punto. Uno de los más relevantes, por ponerlo únicamente sobre la mesa, fue Caminosca en su momento. Y además, en este punto, el proceso llegó en ese instante directamente al hecho de que él había sido el delegado en este punto. Sobre él recaía toda la responsabilidad de los sectores estratégicos en su momento. Natalie, pero esa no fue la pregunta de Eduardo. La pregunta de Eduardo fue si se da el dictamen favorable de la Corte Constitucional en supuesto no consentido. ¿Usted cree pertinente que el presidente llame a muerte cruzada, sí o no? Yo ahí me inclino realmente por responder a aquel punto de la siguiente forma. El presidente de la República tiene la facultad, la tendrá mientras le asista de acuerdo a lo que dice la Constitución. Es siempre un escenario posible en el caso de un bloqueo Respondía a la total. Pues son 30 Sin días. embargo, esta es la parte realmente de la respuesta, señor Enrique. Esto es, el presidente tiene esa facultad, pero es su voluntad en este momento concluir el periodo y responsabilizarse de manera cabal por el total del plan de trabajo que estaba comprometido y que aún cuando ha ido en algunos puntos con un paso un poco menos acelerado del que hubiéramos deseado, va avanzando, porque ahí están las cifras de reactivación económica, las cifras de empleo, son 500,000 que se han generado. De la misma forma, el 1.000.000 de ecuatorianos que ha salido de la pobreza. Y de esa misma manera, aunque a veces cueste verlo porque efectivamente las necesidades son muchas, también está la asignación de recursos para temas importantes como es la lucha contra la inseguridad. Bueno, correcto, dejemos Ramiro. la publicidad del gobierno y concentrémonos en el tema legislativo. Le voy a hacer una pregunta aritmética. Cuente. ¿Tiene la oposición los votos necesarios para que el juicio político pueda llevar a la conclusión de la destitución del presidente de la República? Para la presentación sí. No, para la presentación para no. la destitución Exactamente. ese es otro punto. Creo que no. Es mi apreciación en este momento que no. Porque ha ido perdiendo también, así como arrancó en su momento, ha ido perdiendo adeptos en la medida en la que también la ciudadanía, no solo los analistas y los juristas, que en este caso se han pronunciado por decenas o centenas en ese sentido, sino que en este punto también la ciudadanía conoce bastante más de lo que a los colegas les gustaría admitir sobre lo que está pasando en este momento en la Asamblea. Usted al responderle, Eduardo, dijo una oposición carnívora. Así es. ¿En qué momento se transformaron en carnívoras? Si fue con el Partido Social Cristiano que llegaron a la presidencia de la República y si casi hacen un pacto social cristiano, UNES, creo, al inicio del mandato legislativo, ¿en qué momento se transformaron en carnívoras? Esa es una muy ¿O buena fueron? Pregunta para hacérsela a los colegas Es que que están la en que la la ha oposición. adjetivizado de carnívora es usted, por eso se la hago a usted. Están ahí los hechos. Esta es al menos la cuarta ocasión en la que han intentado destituir al presidente Lazo. Sí. Entonces creo que están evidentes en este punto como para poder utilizar una expresión de Sí, esa mi pregunta naturaleza. fue en qué momento dieron el giro. Bueno, interpretemos que así. Javier, por favor, sigue. Si llega todo este informe al CAL, ¿el CAL puede decidir que no cabe desde el punto de vista jurídico o no? ¿Antes o después de la Corte? Antes. Antes de la Corte tendrían que incluir un número menor de del número que requieren de firmas como para poder O desestimar. sea, podrían votar políticamente, pero no por un análisis jurídico, realmente dentro de la comisión del CAL. Dentro del CAL, Sí. le digo, ahí sí caben los requisitos de forma. Si están las firmas incompletas, entonces sí no tendría cómo proseguir en este caso. O si están por alguna razón mal identificados quienes lo están presentando y de la misma forma hacia quién está presentado, que ya ha sucedido en algunas otras ocasiones. Entonces ahí sí cabe pues desestimarlo. Si la Corte Constitucional da paso al tema del juicio político, la única alternativa, y eso lo sabemos, es la muerte cruzada, no hay otra. Habrá que ver en ese instante cuáles son las circunstancias, porque recordemos que la presentación, el número de firmas que se requieren para presentar, no es el número que se requiere en este caso para poder proseguir con una Y destitución. si la Corte Constitucional dice no cabe el tema de la muerte del informe para el juicio político, ahí sí la pregunta es qué estabilidad podría tener el gobierno en relación a esa relación mismo que pueda tener Ejecutivo-Legislativo. Son dinámicas sumamente tensas, estimados Javier, son dinámicas sumamente tensas, pero de todas maneras esto es parte del quehacer político. Y le digo aquí claramente, nos sentamos
por insistencia nuestra, para tratar los temas, por ejemplo, de la ley de inversiones después de que se intentara destituir al presidente. Ya. Entonces, esto es, por supuesto, usted me habla de estabilidad, yo le digo, sí, superada esta situación, esta nueva intentona de destituir al presidente, de retirar al presidente democráticamente electo de sus funciones, también es posible volver a sentarse, porque nosotros tenemos una primera responsabilidad y es con los ecuatorianos. Claro, sin duda alguna, eso usted lo piensa así, pero yo creo que la mayoría no lo está pensando así hoy en día. ¿Mayoría dentro de la Asamblea o la de la ciudadanía? De la Asamblea. Puesto que ya llevamos casi 2 años de este gobierno, y el gobierno ha insistido con el tema de la reforma laboral, y parece que les fastidia a algunos asambleístas, no a usted obviamente, pero a algún grupo de asambleístas parece que no les gusta. Sin duda, eso ha sucedido, lo podemos ver y creo que queda claro en este punto. Y también creo que los ecuatorianos son bastante más, están bastante más claros y son bastante más críticos de lo que podría parecerles a los colegas en este momento en ese sentido. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer en este momento? Diferenciar entre los colegas que están en una oposición, en ese instante, sin duda muy crítica, y es lo que corresponde por parte de una oposición, no están allí para aplaudir los éxitos de nadie, sino para reclamar. Con altura, pues asambleístas, no sin simplemente duda, por pues, interés político. No, por supuesto, pues y además también en este caso se pierde la legitimidad política cuando inmediatamente pues se nota a quién está tratando de retirar para favorecer a quién más. Entonces, cuando ya esto tiene nombre y apellido, cuando las conclusiones no son las que se derivan del análisis de la investigación, sino que ya están, sino el informe el que se adapta a esas conclusiones, los ecuatorianos se dan cuenta. Se dan cuenta en el momento en el que afirman que ha habido traición a la patria y luego recogen. Se dan cuenta en el momento en el que afirman que son delitos de omisión los que se han cometido y luego tienen que recoger. Y de la misma forma como no pudieron cuando el apuro era tanto y anunciaban que inmediatamente después de la aprobación del informe presentarían el juicio y han demorado también algunos días, se dan cuenta de que realmente ahí hay bastante más que discutir. Porque me pregunto yo, cuando tenga que aprobarse algunos acuerdos comerciales, ¿qué hará la Asamblea si es que esta situación tensa continúa, ¿no? Verá, allí hay necesidad de presión social y es posible. Por supuesto que es posible, porque de la misma manera en la que en su momento no se quería aprobar la ley del uso progresivo de la fuerza, también la presión ciudadana se hizo presente. En el momento en el que no se quería tampoco aprobar la ley de transformación digital, nuevamente en este caso se hizo presente la ciudadanía, y esa presión no pueden ignorarla. Finalmente, aún cuando sus intereses sean de otra naturaleza en muchos casos, aún cuando los colegas estén ahí exclusivamente para favorecer a el retorno de su organización política por fuera de las urnas, en este caso, y burlando los temas judiciales, eso es aún peor, en ese sentido, aún así no pueden terminar de ignorar que la ciudadanía está observando permanentemente sus acciones. ¿Están conscientes ustedes, asambleístas, que en determinado momento de tratar en lo posible de superar esto de la Corte Constitucional, luego de un análisis de forma que tiene que hacerlo la Corte Constitucional, no de fondo, sería el estallido social el que genere otro inconveniente para la estabilidad del gobierno? Porque mire que no ha ocurrido lo del paro que anunciaron. Sí, es una muy interesante pregunta y en buena medida se explica, Javier, la diferencia que existía en el momento coyuntural, la coyuntura, mejor dicho, de junio del 2022 versus este momento. Entonces, por mucho que haya también pues ecuatorianos interesados en manifestaciones, hay una buena parte de ellos que está rechazando las con vehemencia. ¿Por qué? Porque le implica deshacer lo ya hecho hasta este punto. Pues no son todos los sectores los que se han activado, pero son una buena parte, claro. Pues. Entonces, significa perder lo que ya se había logrado reconstruir. Por más que sean primeros pasos, por más que sea todavía incipiente, ya hay en este momento reacción por parte de los mercados, de los sectores productivos, etcétera. Y deshacer
esa parte, deshacerlo. Sería De hecho, una nueva pérdida económica sin duda para alguna, muchos pues, y sectores, claro. muchos están recuperándose. No se diga en las ciudades en las que hubo todo tipo de desmanes, como por ejemplo en Quito, en Ambato y Puyo. Enrique continúa con el diálogo asambleísta. Gracias, Javier. Asambleísta, hay esta expresión de Sofía Sánchez, asambleísta por la provincia de La Suay, de Pachacuti, que señala: el periodo presidencial se debe respetar. Ese es un principio democrático. Yo estoy de acuerdo, y muchos de quienes están escuchando y viéndonos también coincidirán, porque el país ya no aguanta más en este sentido de paralizaciones, movilizaciones, amenazas políticas, incertidumbres producto de la política. Y más allá de eso, bueno, si en algún momento se criticaba al Ecuador por el hecho de haber destituido presidentes, ya Perú nos ganó. Argentina de igual manera en su momento. Entonces, tal parece que nosotros estamos tratando de volver a encabezar a aquellos top, digo, en términos políticos, cuando estamos tratando estos hechos que, reitero y vuelvo a mi reflexión inicial, el periodo presidencial se debe respetar. O sea, es parte de la Carta Magna de la Constitución que rige los pueblos. Así es, y por eso las elecciones son cada 4 años, porque los ecuatorianos sabrán en qué momento pues se pronuncian con respecto a esa administración anterior, la que concluye, si está buscando una reelección o no, en ese sentido. De ahí están los resultados electorales también en su momento con respecto pues al el partido del expresidente Moreno, anulado por completo en las urnas. Y ahí está la respuesta ciudadana. Esa es la forma en la que un país rechaza o desecha a una organización política que no le responde en ese sentido. Y también estarán viendo en este instante cuáles fueron los grupos políticos, las organizaciones políticas que mantuvieron una actitud carnívora, voy a insistir en esa palabra, permanentemente, una actitud de bloqueo hacia las acciones del Ejecutivo que demandaban también su participación, como por ejemplo los proyectos necesarios para poder seguir administrando y dotando, respondiendo pues en salud, educación y en seguridad. Bueno, el tema es que la prensa internacional sigue de cerca lo que está sucediendo acá en el Ecuador por varios temas que en estos momentos nos están impactando. Y el tema político no escapa a ello definitivamente. Y entonces preocupa porque hablábamos hace un momento de inversión, de producción, de reactivación económica, y eso es lo que menos se ve. Con todo este panorama, los inversores dirán: ese país conflictivo no es atractivo para nada en inversión. Sí, 2 consideraciones hay al respecto. Aun cuando las cifras nos demuestran reactivación de empleo, recuperación de empleo formal, y también ecuatorianos saliendo de la pobreza, sí, tengo que decirle, todavía esto no se siente de manera en la que uno dijera, bueno, ahí está los hechos, la realidad, y por lo tanto todo el país va creciendo a ese mismo ritmo, va avanzando a ese mismo ritmo. Todavía necesita ese impulso. Y es ahí cuando preocupa más la negativa del año pasado a la ley de inversiones. ¿Por qué? Porque ahí estaba también el punto en el que las herramientas que se necesitaban para lograr que las alianzas público-privadas nos dieran mayores facilidades en ese sentido, para que las zonas francas y las zonas de desarrollo económico también crecieran. Entonces, todos esos puntos en realidad pues preocupan, porque finalmente no le dijeron que no al gobierno, le dijeron que no a los ecuatorianos en esa reactivación. Entonces, sí, por supuesto, esto es parte de hacer notar por qué es importante para nosotros como proyecto político insistir en, por ejemplo, el riesgo país. Insistir en que el Ecuador todavía necesita pues muchísimos recursos y que se pueden dar en la medida en la que existan estos incentivos, y que va en contra del interés de los ecuatorianos, de la generalidad de los sectores productivos, que mantengamos esta actitud permanente de confrontación. Ahora, la crítica popular es: tienen el tiempo para aprobar el día del bizcocho. Y cuando van a mocionar o razonar el juicio político para el presidente, les dan 5 minutos. Pero para tratar y debatir el tema del bizcocho, cada asambleísta tenía 15 minutos. 1, 2. Javier hace un momento decía: ¿qué pasó con la tabla de consumo? ¿Y qué pasó con esta reforma para que las Fuerzas Armadas sean un complemento a la policía en esta lucha contra
la delincuencia en general en el Ecuador. Y tantos otros proyectos que necesitan reformas, la reforma laboral, pero no, estamos empeñados en sacar a un presidente y sin embargo, frente a nuestros ojos y los ecuatorianos indefensos, espectadores simplemente de cómo el Ecuador se va destruyendo, porque esa es la palabra. Le comprendo totalmente y tengo que reconocer que en realidad pues con frecuencia dentro de la Asamblea Nacional damos totalmente la razón a los ecuatorianos que muchas veces de manera extrema piden pues la salida de todos. Entonces, en ese punto, a ver, un tema de procedimiento, son 5 minutos cuando se trata de una resolución en general. Perfecto. Eso no, bueno, en este caso en particular pues no es parte de la facultad de dirigir la sesión. Más aún cuando se tiene necesidad de ser estrictos porque hay decenas. Hubo alrededor de 30 intervenciones ese día. Entonces era necesario también acotarlas para que más pudieran pronunciarse. Ojo con esa parte también. Entonces, tal vez ahí compensa un poco. Pero bueno, más allá del tema del procedimiento, en realidad aquí la crítica de fondo no es el número de minutos, sino la naturaleza de ese debate. Así es. Y allí, claro, pues yo recuerdo en ese momento, hace 10 días que estábamos debatiendo este informe por parte de la Comisión Ocasional que dijo investigar el tema, pero en realidad no lo investigó, se perdió la oportunidad también de dar a conocer que 1 o 2 días antes se había aprobado el informe dentro de otra comisión ocasional para poder llevar al Pleno el tema de las Fuerzas Armadas, el trabajo complementario. Entonces eso está avanzando. Ahí hay un planteamiento que en este sentido, ya aterrizando aquella propuesta por parte del Ejecutivo presentada ya hace varios meses, estaba finalmente avanzando para ese propósito, que es debatirlo en el Pleno y eventualmente presentarlo frente a la ciudadanía. ¿Por qué la demora? Eso estuvo dentro de plazo. Ya. Eso sí estuvo dentro de plazo. No le voy a decir ni siquiera, a pesar de que había un planteamiento de ampliación del plazo que ya se le había dado, de todas maneras se hizo dentro del primer plazo que estaba previsto. Parece bastante lento, lo comprendo, porque esto es urgente. Es urgente realmente que tengamos ese apoyo más de cerca del que ya existe en este momento y que no pase necesariamente por un carácter excepcional. Claro, porque eso es lo que necesitamos los ecuatorianos. O sea, como dijo bien Javier, ¿por qué se detiene? Usted ya no lo explica, pero el tema es que a medida que pasan los días, reitero, o sea, nos sentimos en indefensión. Y entonces parece que en la Asamblea están de forma obsesiva pensando en sacar un presidente, venga inmediatamente alguien que tiene pues ansias de que le pongan esa banda presidencial. Pero mientras tanto, los compañeros que están aquí en la cabina, quienes nos están escuchando, que se trasladan en buses, tal vez nos escuchan en los taxis, tal vez están tomando algún café, o sea, tal vez están leyendo algún diario, pero nos escuchan en un parque. Por Dios, están mirando a todos lados para ver quién es que se sienta al lado, quién va enfrente, quién va atrás. Es la zozobra en la que en este momento tenemos, vivimos, experimentamos todos, absolutamente todos. Entonces, yo comprendo realmente esa situación, pero hace un momento Ramiro decía, esto es parte de la propaganda del gobierno. No, es parte de la rendición de cuentas. ¿Por qué? Porque cuando usted me habla de inseguridad, yo le tengo que decir, también hace 10 días se perdió la oportunidad de empezar a difundir que ya está aprobado el informe para segundo debate de la Universidad de la Seguridad Ciudadana, que no solo va a beneficiar a la institución, sino también a civiles que quieran prepararse en ese sentido. Es decir, en este momento en el que cabe profesionalizar, trabajar en materia de inteligencia y dotar de recursos, lo primero, por supuesto, es el recurso humano, pues. Entonces, allí es donde viene ese aporte pequeño, podríamos decir, de parte de la Asamblea Nacional, el debate de la universidad, para la creación de la universidad, pero significativo, porque ese se suma, ahí sí, a lo que está haciendo el gobierno nacional, de formar a los nuevos miembros, que no se van a sumar contados por cientos, sino contados por miles, pues. Son 50,000 que había hasta el año pasado, con el propósito de hasta el final del gobierno aumentarlos a 80,000. Esos 30,000 de diferencia, la primera parte ya se está graduando próximamente. Entonces, ese no es un tema menor, porque ahí es donde se explica por qué era necesario que ordenemos las finanzas, porque incorporar a 10,000 nuevos funcionarios en la policía requiere pagar también mes a mes sueldos para ellos, más las dotaciones. Entonces, y comprenderán que si hacemos un par de números, eso es bastante, pues. Entonces, necesitamos allí
los médicos que se van sumando a cada uno de los hospitales que se va inaugurando, los docentes que se van sumando también para los niños que van ingresando al sistema educativo. Entonces, allí es donde se explica por qué había insistencia por parte del gobierno en ordenar las finanzas, porque necesitaba liberar esos recursos para poder responder a esta otra necesidad. Ya quisiéramos, asambleísta, hablar de cosas buenas realmente, así como esa, pero este país, mientras la incertidumbre y la inestabilidad generen el pan nuestro de cada día, vamos a seguir en esa situación. Agradecerle siempre por haber estado Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. No, siempre siempre será un bienvenida acá a gusto los micrófonos. conversar con usted, Javier, con usted, Enrique. Gracias. Muy amable, gracias. Bueno, son las 9 de la mañana con 33 minutos. Vamos a hacer Vamos a la pausa. Agradecerle a la